Mm, Como Dios siempre tiene unos detalles tan bonitos. Hace 8 días les conté que estuve junto con mi familia apoyando una obra, una iglesia que nació hace 2 años, pero estaba un poco desordenada y vacía. Entonces estuvimos trabajando allá por cierto tiempo y pues obviamente estuvimos apoyando la enseñanza durante todo este tiempo, por los 2 años y pedazo. Entonces, tuve la oportunidad de enseñar allá en esa iglesia en varias oportunidades y este es el cuaderno que usé durante los 2 años de enseñanza allá. Solo enseñanza, porque también capacitamos el liderazgo. Entonces fue el momento de salir y ya, y quedaron 2 hojitas del cuaderno sin llenar. Entonces, cuando el pastor Tellis me dice hace 8 días que si podía compartir, yo le dije, de acuerdo, está bien, pues yo te confirmo. Lo llamé, confirmé y eran las 2 hojitas que hacían falta para llenar y las llené con la enseñanza de hoy. Generalmente cuando hago las enseñanzas uso hasta 4 y 5 hojas, pero Dios dijo, no, hasta ahí son esas 2 hojas, o sea que este cuaderno ya es el todo, yo bien. Y el tema que vamos a ver, o la enseñanza, tiene que ver con el tiempo. Y yo vi, Señor, pero eso es como 2 hojitas, es como muy poquito tiempo. Le dije, pues a ver, no he entendido lo que le acabo de enseñar. Yo, verdad, bien, sí. Entonces, pues vamos a la escritura, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a un salmo. Salmo 92. Perdón, Salmo 90. Versículo 2. ¿Alguien que lo tenga puede leerlo, por favor? 92. Si están ahí, digan ya. ¿Ya? Listo. Bien. Yo sé que la mayoría de versículos que vamos a leer aquí los hemos visto durante los estudios de discipulado, en estudios personales, y ya no sabemos las respuestas a las preguntas de esos versículos. Pero creo que es necesario a veces regresar a lo sencillo y a lo práctico, para entender las cosas sencillas que Dios nos quiere enseñar. Entonces dice en el 92 que antes de que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres quién? ¿Qué está diciendo Dios de él ahí en ese pasaje? Que es eterno, ¿verdad? Dios es eterno. Y si Dios es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin. ¿Bien? Eso no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pues yo también me lo sabía de memoria, pero poco lo vivía. Entonces, vamos a ver si todos lo estamos viviendo o simplemente no lo sabemos de memoria. Claro, Él es eterno, pues no tiene principio ni tiene fin. Y en Génesis 1:1, pues Dios estaba antes del principio. Y si está antes del principio, pues todo fue creado en Él y Él está en Él mismo. Pero la pregunta es, ¿de qué me sirve saber eso? ¿De qué me sirve la buena información de que Él es eterno? Entonces vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. A veces nosotros como que rayamos con Génesis, ¿no? Pero es interesante lo que nos enseña la escritura desde Génesis. ¿Quién me ayuda con Génesis 1:1? Bien. ¿Para quién fue el principio? Para los cielos y la tierra. Bien. Y hay algo interesante finalizando, o mejor, lo que dice en el versículo 5, y ahí empezó mi preguntadera a él. Y el versículo 5 de Génesis 1 dice, llamó a la luz día y a las tinieblas, ¿cómo la llamó? Y fue la que, tarde y la mañana. ¿Qué ven ahí en el versículo 5 finalizando? Que hay una tarde y una mañana y forma el día. Entonces, ¿qué ha transcurrido?
Y si ha transcurrido un día, ¿qué transcurre en un día? Tiempo, ¿verdad? Entonces, ha pasado un tiempo. Desde la tarde hasta la mañana transcurrió un día y eso es tiempo. Bien. Si bajamos un poquito más en Génesis capítulo 1, versículo 14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. ¿Qué creó Dios ahí? Hay lumbreras, ¿verdad? Ya sabemos que es la lumbrera mayor, la menor y las estrellas. Pero ¿para qué son esas lumbreras? Según lo que acabamos de leer. No, ahí dice que sirven para algo. ¿Sirvan para qué? El día y la noche y sirvan de eso. Esas lumbreras es para que sirvan de señales. O sea que la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿qué señal me da? Que está el día y la noche. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de las lumbreras? Bien. ¿Sirvan de señal para qué? Señalizar tiempo. Bien. ¿Por qué el eterno Dios, siendo eterno, crea los tiempos? ¿Qué necesidad tiene el eterno del tiempo? Entonces diríamos, no es para él, ¿cierto? Entonces, si no es para él, ¿para quién es? Entonces, ¿el importante quién es? ¿El hombre o Dios? Entonces, ¿por qué dicen que es para el hombre? Pues sigamos leyendo a ver qué nos enseña Dios, ¿bien? ¿Tiene Dios necesidad del tiempo o de los tiempos? Pero los creó, ¿cierto? Entonces, hay algo que Dios quiere enseñar con que haya creado los tiempos. El día, la noche, las semanas, el mes, los años. ¿Verdad? Ahorita el martes, ¿qué va a suceder? Se acaba el 2013 y entramos al 2000. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que el tiempo es una medida, pero realmente Dios no se puede medir, ¿cierto? Y ahora, el tiempo sirve para medir periodos de vida, sirve para medir algo existente y sirve para medir lo que en el proceso de la existencia empieza y termina. Pero ya dije, Dios no se puede medir, Dios no tiene principio ni tiene fin. Él no necesita del tiempo, pero creó el tiempo. Pero Dios siendo eterno, crea las lumbreras como señal para estaciones y para días, años, para señalar tiempos. Entonces, eso lo creó en lo perfecto, ¿cierto? En el principio. Y todo lo que Dios hace dice que le quedó bueno y es perfecto. Pero pasa un poco de tiempo y ¿qué sucede con el hombre? Deja de creer a Dios. Y Dios promete una esperanza en un momento, en un tiempo. ¿En qué tiempo lo prometió? En Génesis 3:15, ¿cuál es la promesa ahí? El libertador, ¿verdad? Lo promete en un tiempo. Y el cumplimiento de esa promesa, ¿cuándo se va a dar? En el tiempo de Dios. ¿Ya se cumplió? Sí, y lo vivimos. Pero la pregunta es, ¿qué necesidad tiene el Eterno de crear los tiempos? ¿Cuál es la necesidad del que está fuera de tiempo hacer tiempos? Entonces decimos, no, pues Él no los necesita, pero sí los necesita el hombre. Entonces el importante soy yo y no Él. Pero ¿verdad que no es así? ¿Quién es el importante? Aún en los tiempos. Dios. Bien. Vamos a Génesis capítulo 6. Y es un capítulo que es muy conocido. Y lo hemos estudiado demasiado y no sabemos todo el contenido. Eh, 6:3, ¿qué dice?
Alguien que me ayude a leer el 3. Sí. Bien. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué es lo que dice? Que no contenderá más que. ¿Con quién? Ok. Entonces, ¿qué va a hacer? Si dice que no va a contender más su espíritu con el hombre, ¿qué es lo que va a hacer ahí? ¿Qué es lo que no va a contender? ¿Y ese espíritu dónde está? Dice en el hombre, ¿cierto? Ese espíritu sabemos que es el aliento de vida. Entonces dice que no va a contender más ese aliento con el hombre, ¿qué va a hacer Dios ahí? Lo va a quitar. Si lo quita, ¿qué va a suceder con el hombre? Va a morir, ¿verdad? ¿Y qué es eso de más serán sus días 120 años? Entonces, está determinando un tiempo. Un tiempo en el momento que dijo, no contenderá más mi espíritu. Entonces van a pasar 120 años. Y cuando lleguen esos 120 años, ¿qué va a hacer? Va a quitar. Entonces va a morir el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué 120 años? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿En 120 años o la muerte? Entonces, ¿por qué no lo hace ya? ¿Por qué 120 años? ¿Para qué 120 años? ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué está mostrando Dios al dar esos 120 años? Su misericordia. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esos 120 años? Bien, me gusta eso. A veces nosotros tenemos tan buena información, pero no vivimos esa buena información. Y sabemos que son 120 años de misericordia. Bien. Y en esos 120 años de misericordia, ¿qué tiene Dios en mente en esos 120 años? ¿Cuál es el deseo de Él para con todo el mundo? Darse a conocer y tener una relación con Él, ¿verdad? Entonces, esos 120 años, ¿por causa de quién es? ¿Quién es el que se quiere dar a conocer? ¿Y quién es el que se quiere relacionar? Entonces, esos 120 años, ¿por causa de quién es? Si es del hombre, ¿importa el hombre? ¿Importante es el hombre? No. Esos 120 años de tiempo son por causa del propósito de Dios. O sea que son por causa de Él, a causa de su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Él? Darse a conocer. ¿Y cómo hizo Dios en esos 120 años para darse a conocer? ¿Con quién lo hizo? Noé. Bien. Entonces llama a una persona llamada Noé. Y Noé durante 120 años, ¿qué hizo? Pregonero de justicia. ¿Qué es pregonar? Anunciar. ¿Qué anunciaba él? Justicia, ¿cierto? ¿Y cuál era la justicia que pregonaba Noé? ¿Qué es justicia? En lo que hemos estudiado ahí del diluvio. ¿Qué dijo Dios? Quitaré, ¿cierto? No contenderá, mas serán sus días 120 años, voy a quitar el espíritu. Entonces, ¿qué era lo que pregonaba Noé? ¿Qué iba a dar Dios después de los 120 años? ¿Incluía a Noé? Si va a quitar el espíritu, ¿cuántos van a morir? ¿Cuántos alientos de vida? ¿Él sopló a cada uno aliento? Un solo aliento. Entonces, ¿cuántos iban a morir? ¿Incluía a Noé? Incluía a Noé. ¿Usted pregonaría esa justicia de Dios? Y eso no era que le decía a la gente, oiga, arrepiéntese que... No. La predicación de Noé era
Dios va a hacer un juicio y nos va a quitar la vida a todos, me incluye. ¿Usted pregonaría eso? Eso cuesta, ¿cierto? Duele. Pero dice que Noé halló ¿qué? 120 años. Pero hubo un hombre que halló gracia, Noé. Entonces, ¿qué entendió Noé de esos 120 años? ¿Qué entendió Noé de que un Dios lo llamase a pregonar su justicia? ¿Qué fue lo que entendió Noé? ¿Qué piensan? ¿Será que Noé entendió el propósito de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Entonces, ¿entendió ese propósito? Bien, él lo entendió. Y el propósito de Dios es darse a conocer. Luego él tenía un propósito terrenal y era pregonar la justicia de Dios. Y aquí vino mi pregunta. ¿Cuántos propósitos nosotros cumplimos y hablamos de propósitos y el propósito de este año y el propósito del siguiente año, ¿cierto? Y están bien los propósitos, pero mi pregunta es, ¿cuál es el fin eterno de esos propósitos terrenales? Si mis propósitos no tienen un fin eterno, jamás serán los propósitos de Dios. Jamás. Hay propósitos terrenales en nosotros como creyentes, pero tienen que apuntar a uno, un fin eterno. Bien. Entonces, hermanos, Dios ha provisto el tiempo con muchos propósitos terrenales, pero hay solo un fin. ¿Cuál? El eterno. ¿Y quién es el eterno? Bien. ¿Qué va a suceder el martes faltando 5 para las 12? Me voy corriendo a mi casa, ¿cierto? Pero resulta que él le dijo a la tierra que produjera hierba, ¿cómo? Entonces, ¿qué va a pasar faltando 5 para las 12? ¿Cómo va a estar la hierba? Ya a las 12, ya a las 12:05. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán del tiempo? Dios es el mismo, faltando 5 a las 12 y a las 12:05. Y posiblemente, no estoy diciendo que todos, pero algunos, yo creo que no todos, pero algunos, faltando 5 para las 12, nos entristecemos porque no hemos terminado algunos propósitos desde el 2013, ¿cierto? Entonces, pues los pasamos al 2014. Nos entristecemos por lo que dejamos de hacer o por lo que no hicimos. Pero, ¿a quién realmente estamos olvidando? Entonces, realmente, o posiblemente, muchas de las cosas que quisimos hacer nunca fueron los propósitos que Dios quiso que hiciésemos para que tuvieran un fin eterno. Como decía mi abuelita, no llores sobre la leche derramada. Tranquilo. Dios está fuera de tiempo, pero vive en nuestro tiempo. Y creo que eso nos anima y animará a más de uno acá. No se afanen por ir saliendo a su casa a encontrarse con su mamá. El Eterno la cuida. ¿Bien? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 3, versículo 1 hasta el 4. ¿Qué dice?
Bien, hasta ahí. ¿Leíste hasta el 6? ¿De qué está hablando? Parece que hay tiempo para todo, ¿cierto? ¿Cuáles les gusta de ahí? No van a decir que bailar. ¿En qué tiempo te encuentras? De los que según está ahí. No respondas, sino pregúntate y te respondes. ¿O estás viviendo dos en el mismo tiempo? Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Por qué inicia primero con tiempo de nacer y tiempo de morir? ¿Por qué no primero coloca tiempo de bailar, de gozar y después sí de morir? Pero primero coloca tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de matar, tiempo de curar. ¿Ustedes han matado? ¿Alguien ha matado? ¿Sí es cierto? Ahora me pregunto, ¿ya pasó el tiempo en que curó lo que mató? No respondan, porque nos daría pena con el pastor. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Aunque siempre que enseñamos aquí hablamos de Dios, pero yo me paré en el 4. Porque Dios me habló a mí ahí. Fueron 2 años y medio llorando en una congregación donde estuve. Y no vengo a quejarme, sino fue un bonito tiempo donde Dios nos enseñó. Pero fueron 2 años y medio llorando. Pero cuando entiendo sus tiempos, el tiempo era para nosotros, para la familia, no para ellos. Y quedaron bonitas amistades. De hecho, se vino una con nosotros y está por ahí sentada, ¿cierto, Milce? Pero lloramos, la pasamos bueno, llorando. Tiempo de reír. Lo hice con el pastor Telles en su casa. Tiempo de hacer duelo. Lo hice en el baño. Tiempo de abstenerme de abrazar. Lo hice con los pastores de la congregación. Pero ya la cosa está curada. Pero para todo hay un tiempo. Yo estuve aquí durante cierto tiempo, en esta congregación, 2 años y medio fuera, y hoy fue mi tiempo. Y parece que ya se está acabando el tiempo. Y es el 7, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. El 9 dice, ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? Entonces, el llorar, ¿cómo fue para él? Es que es el eterno. A él no se le ha salido nada de las manos. A mí se me salió todo, pero a él no. Y a nosotros durante este tiempo del 2013, muchas cosas se nos salieron de las manos, ¿verdad? Pero a él no. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que él alcance a comprender la obra hecha por Dios desde los principios hasta el fin. 12. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y se goce de los beneficios de toda su labor. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada hay que quitar. Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. 15. Lo que antes fue, ya es,
y lo que ha de ser. ¿Y qué dice finalizando? Entonces, ¿el tiempo a causa de quién es? Fue creado para Él, aunque es eterno. Pero ese tiempo lo vive Él con nosotros. Dios no cambia. Dios eterno tampoco cambia. Y les decía que faltando 5 para las 12, Dios va a seguir siendo Dios. Y a las 12, Dios va a seguir siendo lo que Él es. Y a las 12:05, igual. Pero será así también, aunque es con Él a sí mismo, de allá para acá es lo mismo. Pues sí. El hombre deja de creer a Dios. Se esconde. Dios lo busca. ¿Por qué el hombre se esconde? Ya aparece el miedo, la vergüenza a causa de su desnudez y se esconde. Dios los llama, promete 3:15 y ¿qué hace después? Sacrifica animales, hace pieles y los viste. ¿Cambió Dios? ¿Cómo lo siguió viendo? Igual. Pero ¿quién sí cambió? Nosotros cambiamos en el tiempo, pero Dios no. Necesitamos, y creo que esto siempre lo hemos repetido, y lo que decía en un comienzo, tenemos una muy buena información, pero a veces no la vivimos. Y realmente necesitamos regresar la mirada al que no cambia, y en el que está sujeto todo el tiempo, que es Él. Y esas fueron las 2 hojitas que llenó de este cuaderno. No fue más. Y yo decía, uy Señor, pero eso tan poquito, el tiempo no me alcanza. Y por eso decía, a ver, no entendió. Era eso, hermanos. Pero sí hay un buen tiempo que podríamos pasar orando. Y sería lindo terminar este tiempo haciéndolo. No llore porque van a faltar 5 para las 12. Me vuelvo repetitivo en eso. Pero ore por preguntarle a Dios cuáles son los propósitos con esos fines eternos. David y Gina salen de viaje, ¿sabían? Viajan y se salieron, pero yo les quería preguntar eso. Eso es un lindo propósito, pero ¿cuál es el fin eterno de ese viaje? ¿Cuántos van a viajar acá? ¿Ninguno? Van a viajar. Aunque viajen, uno diría, pues voy a ir a descansar. Pero ¿saben qué? Un simple viaje, así sea Melgar, tiene que tener en ese propósito un fin eterno. Los que nos quedamos, si Dios nos hizo que nos quedáramos, es un propósito, pero tiene que llevar a un fin eterno. Todo lo que tú planees para el próximo año, en propósitos, tiene que tener un fin eterno. Andreita, te casaste, buen propósito. ¿Cuál es el fin eterno de eso? Paola vino, está aquí con nosotros, un lindo propósito, pero ¿cuál fue el fin eterno de que ella estuviera tiempo con nosotros acá? Y ahora, ¿cuál es el propósito estando allá? Está el propósito de estar allá, pero ¿cuál es el fin eterno de eso? Creo que si pensamos en ese fin eterno, en todo momento, ¿quién va a estar presente? Si nos quedamos en el propósito, ¿quién queda? Yo. Pero si pienso en el fin eterno, es Él y yo. ¿Bien? Entonces, reúnense ahí en grupos y vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí les gusta orar? Entonces, oremos. ¿Bien? Tenemos un buen tiempo para orar. Y si en ese momento de oración es su tiempo de llorar, pues llore. O si es el tiempo de reír, pues ría. Si es el tiempo de curar, pues cure. Si es el tiempo de edificar, edifique. Si su esposo tiene el tiempo de destruir, no lo haga delante de nosotros, por favor.
pero pasen tiempo orando. Sería bueno, pues, hagamos este ejercicio. Vino algo en mi mente. Yo sé que evaluar un año necesitaríamos de demasiado tiempo, pero simplemente sería interesante que compartiera algún propósito de este año en el cual usted dice, en eso no veo fin eterno. A ver si de pronto entre ustedes mismos pueden descubrir cuál es el fin eterno de ese propósito. Creo que tenemos, ¿cuánto tiempo? Son las 9:30. Tenemos hasta las 10, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tenemos 30 minutos para eso. 30 minutos para que comparta el propósito. Y si no sabe cuál es el fin eterno, pues tratemos de descubrir entre nosotros. Y oremos después. ¿Bien? ¿Listo? Inicien.